el mundo no se detiene a llorar a un fantasma. 2 días después del incidente de la USG, como la prensa ya lo había bautizado, las clases en la UA se reanudaron. La decisión fue controvertida, un movimiento de relaciones públicas fríamente calculado por el director Nezu para proyectar fuerza, para decirle al mundo que la Academia de Héroes más grande de Japón no se doblegaría. Pero para la clase 1A, volver a esa aula se sintió como entrar en un santuario profanado. El aire, que antes vibraba con la energía caótica del optimismo y la rivalidad, ahora era pesado, denso por el trauma compartido y las palabras no dichas. El asiento de Shota Aizawa, ahora ocupado por un héroe sustituto, era un recordatorio tangible de lo que casi habían perdido. Y luego estaba la otra ausencia. Una más silenciosa, pero de alguna manera, mucho más ruidosa. El pupitre de Megumi Fushiguro. Estaba en la parte de atrás, como siempre, pero ahora estaba impecablemente vacío. No había mochila apoyada en la pata de la silla, ni libros de texto apilados con precisión. Era un hueco en el tejido de la clase, un agujero negro que atraía todas las miradas. Fuera de las puertas principales de la UA, la escena era un circo. Una jauría de reporteros y furgonetas de noticias bloqueaba la entrada, gritando preguntas a cada estudiante que pasaba. El vídeo granulado y aterrador de la ejecución del Nomu se había reproducido millones de veces. Fushiguro Megumi ya no era un nombre anónimo. Era el rostro del estudiante asesino de la UA. Es cierto que un estudiante usó un don letal. Conocían a Fushiguro Megumi. Era inestable. La UA está entrenando asesinos. Y Ida Tenya, como presidente de la clase, hizo todo lo posible por guiar a sus compañeros a través del acoso, su rostro era una máscara de estoica responsabilidad. Pero sus movimientos rígidos delataban su propia confusión y el peso de su nuevo liderazgo. Dentro de la seguridad relativa del aula, antes de que comenzara la primera clase, el silencio se rompió. Lo están tratando como a un villano, murmuró Uraraka, su voz temblando. Estaba mirando el pupitre vacío. Eso no es justo. Él nos salvó. Salvó a All Might. Salvó a All Might después de ejecutar a esa cosa como un maldito demonio. Replicó Kaminari, su nerviosismo habitual manifestándose como frustración. Vamos, chicos, ¿vieron el video? Fue aterrador. ¿Y si hubiera perdido el control y nos hubiera hecho eso a nosotros? No digas eso. Gritó Kirishima, golpeando su escritorio con el puño endurecido. El sonido hizo que todos saltaran. Fushiguro no es así. Se enfrentó a esa cosa cuando todos nosotros estábamos paralizados. Recibió una paliza por nosotros. Fue lo más masculino y valiente que he visto en mi vida. Y ahora está solo ahí fuera porque cree que hicimos lo que tú estás haciendo. Juzgarlo. El problema no es lo que hizo, sino por qué lo hizo, dijo Momo Yaoyorozu, su voz era baja y analítica, aunque sus manos estaban apretadas con fuerza en su regazo. Se enfrentó a una fuerza abrumadora que había sido diseñada para ser invulnerable. Actuó bajo una coacción extrema para salvar vidas. Pero la sociedad no ve los matices. Vieron el resultado. Y ahora él, se ha ido. Todoroki, que había permanecido en silencio junto a la ventana, finalmente habló, sus palabras eran frías y precisas, su aliento creando una breve neblina en el cristal. Los villanos lo quieren. Los héroes le temen. Está atrapado entre ambos. Es la peor posición posible para estar. Midori ya había estado murmurando en su cuaderno, su rostro pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados. Había llenado 3 páginas con análisis frenéticos, no de la pelea, sino de Megumi. De las palabras que escuchó en la enfermería. De la mirada en el rostro de Tsumiki cuando la visitaron la noche anterior. Finalmente, cerró el cuaderno de golpe. Se fue por nosotros, dijo, su voz era apenas un susurro, pero cargada de una culpa inmensa. Vio la forma en que lo miramos. Vio a All Might, incluso él estaba, conmocionado. Fushiguro-kun pensó que ya no tenía un lugar aquí. Pensó que era un monstruo. Bakugo, que había estado mirando por la ventana con una furia silenciosa, finalmente explotó. Dejen de lloriquear. Gritó, haciendo que la clase se callara. El idiota de las sombras tomó su decisión. Si es demasiado débil para enfrentar las consecuencias de su propio poder, entonces no merecía estar aquí en primer lugar. Si quiere pudrirse ahí fuera, que se pudra. Su crueldad era un escudo obvio. Bakugo había sido testigo de un poder que rivalizaba con el de All Might, un poder que no entendía y que, en secreto, lo aterraba. Y la única forma en que sabía procesar ese miedo era con rabia. La puerta del aula se deslizó, y todos se callaron. Nejireado estaba allí.
Su habitual energía burbujeante había desaparecido, reemplazada por una intensidad frenética. Su largo cabello azul parecía lacio, sin vida. Sus ojos azules, normalmente brillantes y curiosos, estaban hinchados y desesperados. Ignoró a toda la clase y caminó directamente hacia el pupitre vacío. Miró la superficie limpia, sus manos temblando. ¿Él no ha venido? Preguntó a la sala en general, su voz era peligrosamente frágil. Ado-senpai, comenzó Ida, poniéndose de pie. Fushiguro-kun está, oficialmente listado como desaparecido. Nejire se giró hacia ellos, su rostro se arrugó. ¿Por qué no lo buscaron? ¿Por qué lo dejaron ir? No entiende. Es un idiota. Siempre ha sido un idiota que cree que tiene que cargar con todo solo. Sus preguntas, que normalmente eran curiosas, ahora eran acusaciones afiladas. ¿Qué le dijeron cuando despertó? Lo dejaron solo. Nadie supo qué responder. La imagen de la senpai más poderosa de la escuela, rota y furiosa, fue otro golpe para la moral de la clase. Voy a encontrarlo, dijo, más para sí misma que para ellos. Ustedes pueden quedarse aquí y seguir las reglas. Yo voy a encontrar a mi amigo. Salió del aula tan abruptamente como había entrado, dejando un silencio devastador a su paso. El vuelo de Singapur a Tokio duró 7 horas. Satoru Gojo no durmió ni un segundo. Se sentó en la oscuridad de la primera clase, su teléfono en silencio, su don del infinito creando una pequeña burbuja de distorsión a su alrededor, una manifestación física de su furia controlada. Había recibido la llamada de Nezu 30 minutos después de la huida de Megumi. Había escuchado la grabación de audio de la enfermería. Las voces del detective y de la comisión, hablando de su chico como si fuera un perro rabioso que necesitaba ser puesto a dormir. Había visto el vídeo granulado de la ejecución del Nomu, y no sintió horror. Sintió un orgullo aterrador y una culpa que lo consumía. Sigue empujando los límites de esas sombras tuyas, le había dicho. Y Megumi lo había hecho. Había empujado tan fuerte que había roto la barrera entre el heroísmo y la supervivencia. Cuando aterrizó, ni siquiera pasó por la aduana. Simplemente caminó a través del aeropuerto, el espacio plegándose a su alrededor, invisible para todos menos para las cámaras de seguridad que solo captarían un borrón inexplicable. Apareció directamente en la oficina del director Nezu. ¿Dónde está? Su voz no era la del profesor Gojo. Era la de Satoru, el más fuerte. Era fría, plana y vibraba con una amenaza atómica. Nezu, sentado tranquilamente detrás de su escritorio, le sirvió una taza de té. Hola, Satoru. Es bueno verte. No estoy de humor para formalidades, Nezu. Han convertido a mi hijo en un fugitivo. Tienes exactamente 10 segundos para decirme por qué no estoy demoliendo el edificio de la Comisión de Héroes ahora mismo. Porque eso no lo traerá de vuelta, respondió Nezu con calma. Y porque tú eres la única persona que puede hacerlo. Le explicó la situación. La histeria mediática, la orden de contención de la comisión, el rastro de sombra que se había enfriado en el campus. Gojo escuchó, su furia ardiendo como una estrella azul. Lo acorralaron. Un niño. Lo traumatizaron y luego lo trataron como a un criminal por sobrevivir. Bien. La comisión lo está buscando como una amenaza, Satoru, dijo Nezu. La policía lo busca como un desaparecido. Y Shigaraki y su maestro, ahora lo buscan como un premio. El mundo entero lo está cazando. Que lo intenten, dijo Gojo, su voz era un susurro mortal. Se están olvidando de una cosa. ¿Y qué es eso? Gojo se giró, el sol de la mañana brillando en sus gafas de sol. Que él es mío. Y que ahora, yo también estoy cazando. La noticia había llegado a Tsumiki a través de sus compañeros de clase. Ida, Yaoyorozu y Midori ya habían ido a su casa la noche anterior, sus rostros pálidos y solemnes, para darle la noticia oficial de que estaba desaparecido. Pero fue el vídeo el que la rompió. Lo vio en su teléfono, acurrucada en la cama de Megumi, aferrada a una de sus sudaderas. Vio el borrón oscuro, la brutalidad de la técnica, la figura colapsando. La prensa lo llamaba un monstruo. Los foros en línea debatían si era un villano infiltrado. Y entonces, recordaba la noche anterior. El sonido de la puerta del balcón. El pánico. Y la figura oscura en la habitación de Megumi. No había sido un sueño. Había sido él. Había vuelto, no para ser consolado, no para volver a casa, sino para robar su propia caja de ahorros y huir. La traición fue un dolor físico, más agudo que el miedo. Pero mientras lloraba, el dolor se transformó. Recordó al niño de 7 años que invocaba cachorros de sombra en un apartamento frío.
Al niño que siempre se ponía delante de ella cuando sus cuidadores levantaban la voz. Al niño que había construido un muro a su alrededor, no para mantener a los demás fuera, sino para proteger lo que había dentro. No había vuelto para robarle a ella. Había vuelto para tomar lo único que era suyo, para cortar el último lazo. No era un acto de traición. Era un acto de desesperación final. Sumiki se secó las lágrimas. La histeria mediática podía llamarlo monstruo. La comisión podía llamarlo amenaza. Pero ella lo conocía. Y sabía que en algún lugar, bajo el miedo y el dolor, su hermano seguía ahí. El amanecer en el distrito industrial era una acuarela de grises y óxido. Megumi Fushiguro se despertó no por la luz, sino por un frío tan profundo que le dolía en los huesos. El hambre era un nudo retorcido en su estómago. Los primeros días fueron una lección brutal de supervivencia. Su primer acto de transgresión fue robar ropa de un tendedero. Una sudadera con capucha oscura, unos pantalones negros. Ropa anónima. Perfecta. El Megumi de la OA habría muerto de hambre antes que robar. Pero el Megumi de la OA estaba muerto. Este nuevo Megumi, el superviviente, se movió como una mancha de tinta, eficiente, silencioso e invisible. Y cada acto lo dejaba sintiéndose más sucio. Su refugio se convirtió en una sección abandonada de la antigua red de metro. La comida la conseguía de los contenedores detrás de las panaderías. Pero el pan duro y la fruta magullada apenas mantenían a raya el hambre. Se dio cuenta de que no podría sobrevivir mucho tiempo así. Necesitaba dinero. Recursos. Y solo había un lugar en el mundo donde los tenía. Esa noche, se dirigió a su propio hogar. Se deslizó por el balcón de su habitación, forzando la cerradura con su propia sombra. Entró en su cuarto, el aire olía a él, a sus libros. Por un momento, el dolor de la nostalgia fue tan agudo que casi lo hizo retroceder. Abrió el armario y, en el fondo, sacó la caja de madera donde guardaba sus ahorros. El futuro que había aniquilado. Con la caja en la mano, se dio la vuelta. Y su corazón se detuvo. En el umbral, iluminada por la tenue luz del pasillo, estaba Tsumiki. Con los ojos entrecerrados por el sueño. Megumi. Murmuró, su voz era un susurro confuso. ¿Volviste? Te he estado llamando, no había miedo en su voz. Solo alivio. Creía que su hermano perdido había regresado a casa. Cada instinto en el cuerpo de Megumi gritó para correr hacia ella, para abrazarla. Pero sabía que si decía una sola palabra, se quedaría. Y eso, en su mente rota, era el mayor peligro de todos. Se quedó inmóvil en la oscuridad. Un ladrón en su propia casa, un fantasma ante su propia hermana. Sumiki dio un paso vacilante hacia él. ¿Estás bien? Pareces, él no podía dejar que se acercara más. Hizo lo único que podía hacer. Se dio la vuelta, deslizó la puerta del balcón para abrirla y, sin mirar atrás, saltó a la noche. Se hundió en la sombra de un seto en el jardín de abajo. Se atrevió a mirar hacia arriba. Sumiki estaba en el balcón, ahora completamente despierta, mirando la noche vacía. Vio el destello de la comprensión, y luego el de la pura y desgarradora angustia, en su rostro. Vio cómo se llevaba una mano a la boca. No había visto a un hermano. Había visto a un intruso. Megumi se dio la vuelta y corrió, desapareciendo en la oscuridad, el sonido silencioso de la traición persiguiéndolo. El dinero le compró tiempo, pero no le compró la paz. Le permitió comer comida caliente y dormir en hoteles cápsula baratos, pero la infección en su brazo, un corte de su vida, empeoraba. La fiebre, alimentada por su agotamiento y su tormento mental, se apoderó de él. Sabía que estaba muriendo lentamente. La desesperación lo empujó a su último recurso, Shoko Yairi. La encontró en su clínica sin licencia. Cuando entró, Shoko levantó la vista y su expresión profesional se hizo añicos. Megumi, susurró, poniéndose de pie de un salto. Por el amor de Dios, ¿qué te ha pasado? Pareces un fantasma. Él se tambaleó, y ella lo atrapó. Trabajó en silencio, su rostro era una máscara de concentración furiosa mientras limpiaba y vendaba su brazo infectado. ¿Qué te obligaron a hacer, Megumi? Preguntó, su tono era bajo y peligroso. Yo, maté a esa cosa. El Nomu, susurró él, la confesión saliendo por primera vez. Todos lo vieron. Me van a encerrar. Soy un peligro. Shoko lo observó, el cigarrillo apagado colgando de sus labios, su expresión endureciéndose con una comprensión amarga. Le inyectó una mezcla de antibióticos y un potente complejo vitamínico. Estás haciendo esto mal, dijo casualmente. ¿Qué? Logró decir Megumi. Huir. Esconderte. Jugar al monstruo en los callejones. Es agotador y es estúpido.
Crees que estás siendo inteligente, pero eres un espectro que grita. Es exactamente lo que ellos esperan. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Escúchame, Megumi. Te he visto crecer. No voy a dejar que te consumas en un callejón por un error heroico. Si de verdad quieres desaparecer, no te escondas de la luz. Mézclate con ella. Un verdadero fantasma no vive en la oscuridad. Vive a la vista de todos, en los lugares donde nadie se molesta en mirar. Un verdadero monstruo no enseña los dientes. Sonríe hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué no llamas a Satoru? Shoko le dirigió una media sonrisa cansada. Porque Satoru no está aquí. Y porque, a pesar de su estupidez, él te quiere. Se levantó y le tendió una pequeña bolsa con pastillas y vendas. Miró el dinero que Megumi había puesto en la bandeja, el dinero de su caja. Lo empujó de vuelta hacia él. Necesitarás esto. Considera el tratamiento un adelanto del monumental regaño que te daré cuando todo esto termine. Cuando Satoru te encuentre, y lo hará, dile de mi parte que es un idiota. Y que me debe una muy, muy grande. Ahora, vete. Y trata de no morir de una forma estúpida. Megumi cogió la bolsa y se levantó. Se sentía un poco más fuerte, un poco más lúcido. Por primera vez desde que había huido, alguien lo había mirado, había visto al monstruo, y le había ofrecido un manual de instrucciones. Salió de la clínica y volvió a la noche. Pero ya no era solo un fugitivo asustado con una sentencia de muerte. Era un espectro con recursos, un propósito y un nuevo y terrible plan. Tenía que aprender a acechar, no a huir. Tenía que aprender a sonreír. En un bar oscuro en algún lugar de la ciudad, un monitor parpadeaba. El Nomu fue un fracaso, siseó Shigaraki, rascándose el cuello, mirando una pequeña pantalla de televisión que repetía el vídeo de la USG. No solo Olmiga sigue vivo, sino que un mocoso al que ni siquiera registré, un personaje secundario, lo desintegró. Hizo trampa. Cálmate, Tomura, la voz de All for One resonó desde el monitor. Cada partida revela nuevos jugadores. Fushiguro Megumi, no es un fallo en el sistema. Es una oportunidad. ¿Oportunidad? Destruyó mi ama. Replicó Shigaraki. Y demostró un poder que rivaliza con los dones más raros. Un poder que no entiende, que le aterra. La sociedad de héroes lo verá ahora como un riesgo, una bestia que deben enjaular. Lo acorralarán, lo juzgarán. Y cuando esté solo y sin nadie a quien recurrir, nosotros le ofreceremos una mano. Una pausa cargada de malicia. Kurohiri. Tu prioridad ha cambiado. La búsqueda de All Might está en pausa. La prioridad ahora es el chico. Encuentra a Fushiguro Megumi. No lo asustes. Gánatelo. Muéstrale que los héroes que lo abandonaron son los verdaderos monstruos. Y que nosotros somos su nueva familia.